excontralor Pablo Celi presentó una queja en la Fiscalía por el dictamen abstentivo a favor de Carlos Pareja Yanuseli en el caso Petroecuador. Fiscal subrogante Tania Moreno denunció la remoción de su personal jurídico y policial tras el levantamiento de la investigación en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Presidente de la Asamblea, José Serrano, plantea la posibilidad de crear comisiones ocasionales para tratar temas estancados en las comisiones permanentes. Prisión preventiva para madre de menor que resultó con quemaduras de segundo grado cuando le cayó un producto químico. En lo internacional, FBI confirmó que cometió errores en la investigación de la matanza en una escuela de Florida. Además, en Kuwait, una mujer de 29 años fue encontrada dentro de un congelador en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Viernes 16 de febrero del 2018, amigos, es un gusto estar con ustedes finalizando esta semana laboral. Tenemos información de última hora. Hace pocos minutos se registró un terremoto de magnitud 7 grados en escala de Richter en Osaka, México. De acuerdo a la información preliminar, este movimiento telúrico habría tenido una profundidad de 43 kilómetros. Les estaremos ampliando la información más adelante. Ahora les contamos que el fiscal general subrogante Tania Moreno hizo pública su preocupación por la remoción de su equipo jurídico y policial. De los 10 colaboradores que pertenecían al despacho provincial, solo quedaron 3. La fiscal provincial de Pichincha y también fiscal subrogante Tania Moreno convocó a rueda de prensa para informar a la opinión pública de los recientes cambios en su despacho. Sus colaboradores directos han sido removidos, al igual que el equipo policial que lo apoyaba en las investigaciones penales. Es mi preocupación el que no me dejen trabajar como debo ser, con apoyo logístico, con talento humano, dentro de lo que es investigación y lo que es obviamente el apoyo jurídico. Moreno expresó que de los 10 funcionarios que lo apoyaban, actualmente solo cuenta con 3, incluso los cambios administrativos alcanzaron a la secretaria del despacho encargada de recibir expedientes elevados a consulta. Este rato tengo el caso Petroecuador, que es el caso del señor David Romo, que también hubo un dictamen abstentivo, y otro dictamen de lavado de la unidad de transparencia, porque es mi preocupación. Efectivamente, a mí el tiempo me da 30 días, pero son expedientes voluminosos. En lo referente al equipo policial, los 26 uniformados de su confianza fueron notificados con el pase, manejaban información importante y reservada. Sí me mandaron 15 policías, pero como les decía y le expliqué al señor ministro del Interior, necesita confianza. Moreno aseguró que los cambios en el equipo se registraron a raíz que aperturó la indagación penal en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno por presunto delito de peculado, cuando dirigió la denominada Comisión 30S. ¿El fiscal general logró frenar su propia investigación? Estoy denunciando los hechos, cada uno saca las propias conclusiones. A estas declaraciones del fiscal general Carlos Vaca Mancheno no emitió respuesta alguna. No hacía el Ministerio del Interior. Mediante comunicado señaló que la Fiscalía seguirá contando con el soporte de Policía Nacional y que del número de uniformados que trabajaban directamente con Moreno, 12 superaban los 2 años de permanencia y 11 no registran capacitación para el cargo y función. Por lo tanto, el pase de los policías se debe entender como una acción legal y una práctica común en la institución, de acuerdo a la ley. En Quito informó Iván Casamen. Por otro lado, el Contralor General subrogante Pablo Celi presentó ante la Fiscalía General del Estado una queja por el dictamen abstentivo a favor del exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Según Celi, el dictamen desconoce el trabajo de los auditores de la Contraloría. El documento presentado por el Contralor Pablo Celi objetaría de manera sustentada el dictamen abstentivo de la fiscal Elba Garzón a favor del exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Yanuseli era investigado por peculado junto con el exgerente de refinación, Diego Tapia. El Grupo Vivar, desde hace 8 meses, ha venido trabajando en un intento de configurar una acusación. El Contralor General habría entregado también otro documento en el que penal
en contra de los auditores de la Contraloría que llevaron adelante el informe. Contra la jefe de equipo y contra la directora de auditoría que llevaron adelante esta acción de control. He solicitado al fiscal general el archivo inmediato de esta denuncia. Según Celi, es absolutamente evidente que se trata de eludir las acciones de control, amedrentar a las autoridades y generar confusión a la ciudadanía, informó Javier Rosero. El superintendente de comunicación Carlos Ochoa visitó Manabí, donde realizó una conferencia de prensa y se refirió a temas como la sanción de Contraloría General del Estado y el llamado a comparecer ante la Asamblea Nacional. El funcionario también habló sobre los sectores de oposición que piden la derogatoria de la actual ley de comunicación. El superintendente de comunicación Carlos Ochoa llegó hasta Puerto Viejo en la provincia de Manabí, donde recorrió las nuevas instalaciones de la entidad. Luego dio una conferencia de prensa donde se refirió a temas como la sanción de la Contraloría del Estado que hizo hacer el funcionario. No se ha podido evidenciar la partida presupuestaria que ha invertido dinero público en Gama Noticias. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría en su momento que permitió la creación de un comité de empresa y la compra de acciones del canal Gama TV. Dijo además que acudirá al llamado de la Asamblea Nacional a dar explicaciones sobre sus funciones durante su periodo. La comisión, sé que el día de ayer se han presentado los cargos y acudiremos el próximo viernes a presentar nuestros descargos en la seguridad de que todos y cada uno de los procesos tienen el correspondiente sustento jurídico. Ochoa espera concluir su mandato el próximo mes de octubre. Mi periodo concluye el 15 de octubre del 2018. Además dijo que se cumplirá la ley pese a que existen sectores que piden la derogación de la ley de comunicación. Quienes piden la derogatoria de la ley desconocen totalmente la base jurídica de este país. La ley proviene de una constituyente, fue aprobada por la ciudadanía y contó con la aprobación de la Corte Constitucional. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Derogar la ley de comunicación no es solamente violentar la ley ecuatoriana, sino los tratados internacionales que prohíben lo que se conoce como regresión de derechos. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Los problemas en algunas mesas legislativas ya generan reacciones, mientras el oficialismo propone crear comisiones ocasionales para reemplazar temporalmente a las existentes. El ala correísta rechaza la medida en la Asamblea Nacional. Crear comisiones paralelas a las que ya existen es la propuesta que José Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional, ve como una posibilidad para no permitir lo que él denomina entrampamiento en las mismas. Y un entrampamiento de esas comisiones por temas ya de índole personal, pues no lo vamos a permitir. Y si es necesario, Gonzalo, crearemos comisiones ocasionales, permanentes, para que traten esos temas. Estas declaraciones las realiza luego de que tanto en la Comisión Legislativa de Educación como de Asuntos Internacionales, sus integrantes no reconocieran el accionar de quien los preside, Augusto Espinosa y Doris Solís respectivamente, ambos integrantes del ala correísta. Lo fundamental es la gobernanza legislativa. Aquí no estamos, Gonzalo, por la troncha, aquí no estamos por el reparto, aquí necesitamos que las comisiones trabajen. Asambleístas del oficialismo y quienes pertenecen a la oposición respaldan la iniciativa. Creo que es muy valedero, está apegado en la ley de que se puedan ejecutar comisiones ocasionales para darle viabilidad y un trabajo un poco más eficaz en las leyes que el país necesita. El Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo organismo y por lo tanto, ese es otro camino. Debemos tomar en resolución el camino de reestructurar todas las comisiones. Pero quienes no están de acuerdo son quienes lideran el sector correísta. Ellos señalan que hay que respetar la institucionalidad y defienden a sus compañeros que presiden dichas mesas legislativas. Sé que esa sería la peor decisión que se podría tomar. La pregunta es ¿cuántas comisiones queremos tener? Entonces, 12 formales y 12, digamos, ad hoc. Queremos tener 25 comisiones, queremos tener 48 comisiones, vamos a tener comisiones de 2 miembros, de 3 miembros. A los compañeros Augusto, Doris, que han sido objeto durante estas últimas semanas de incidentes, tienen todo el absoluto respaldo, pero también le emplazo al pueblo ecuatoriano para que evidencien quiénes son los que están atrás de un boicot permanente. De las 12 comisiones permanentes, 6 están presididas por asambleístas del oficialismo, 5 cercanos al correísmo y 1 a la oposición. En Quito informó Andrea Orbet. 5 ejes son los que marcan la agenda legislativa de la bancada correísta. Ellos propusieron la creación de leyes y reformas a algunas, en las que se encontraría la de comunicación.
Para la bancada autodenominada Revolución Ciudadana, el tema de la consulta popular está ya dado y por ello, dicen, es necesario que se ponga sobre la mesa una agenda legislativa. Ellos proponen crear leyes en 5 ejes. Vinculado con el desempleo, nosotros traducimos esto con la necesidad de legislar para el empleo de calidad. El segundo elemento, los temas de economía y producción. Un tercero tiene que ver con los temas de seguridad y combate a la delincuencia. Un cuarto tiene que ver con los temas de corrupción. Y un quinto tiene que ver con la garantía de derechos y la disminución o erradicación de la pobreza. En la proposición se encuentra la creación de 15 leyes, de entre ellas para el emprendimiento juvenil. Además, un nuevo código de trabajo, mejoras a la ley de economía popular y solidaria y más. Vemos que el desempleo es la principal preocupación de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Y en ese sentido va la inseguridad, etcétera, etcétera. De modo que este plan está específicamente enfocado a esa preocupación. Las reformas también están dentro de sus planes. La ley de comunicación estaría en la mira. Primero, creemos que la ley de comunicación es un mandato constitucional y está ahí. Segundo, creemos que es necesario tener frente a este derecho una ley que lo regule. Pero estamos abiertos, sí, a poder, discutir cuáles serían posibilidades de mejora de esa ley. Igual con la ley de movilidad humana, igual con todo un conjunto de temas que tienen que ver con derechos de pueblos y nacionalidades. Explican que con esta agenda pretenden atender los problemas inmediatos de la población, pero a la vez señalan que concentrarán sus esfuerzos en garantizar que tanto la Constitución como las demás leyes se cumplan. En Quito informó Andrea Urbe. Rostros conocidos se pueden observar en la lista de nombres que proponen diferentes sectores como candidatos para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La última palabra sobre la conformación de las ternas la tiene el presidente Moreno. Manuela Gallegos fue secretaria de Pueblos en el gobierno de Rafael Correa. Además perteneció al buró político de Alianza País, de donde más tarde se separó. Esta vez quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en donde pretende aplicar correctivos. Que desgraciadamente fue cooptado por un poder al que no le pertenecía, pero que ahora se abren, nuevamente las puertas para que podamos construirlo desde lo más amplio. Solanda Goyes, actual suplente del Consejo Nacional Electoral, también fue presentada como postulante por Somos Vanguardia. La suplencia no es un cargo público, la suplencia es una tentativa de tener un cargo público frente a la posibilidad de que haya una titular vacante. A mí me correspondería ser titular, pero no ha querido así el sistema institucional actual que sea. El Frente de Organizaciones Nacionales Inmigrantes FONIN le apuesta a personajes quizás poco conocidos. El gobierno nos ha dado la oportunidad de poder reinstitucionalizar, reestructurar y perfeccionar la naturaleza para el cual fue concebido el quinto poder. Ellos saben que el haber estado vinculado a partido político sería una desventaja. El momento de la selección. Tomar la palabra al presidente de la República que este Consejo de Participación Ciudadana tiene que estar lleno de personas intachables que no tengan delitos o han sido señalados por algún tema de corrupción. Responsabilidad será del presidente Lenín Moreno escoger a personajes conocidos involucrados en anteriores gobiernos o a gente nueva que le ayude a impulsar los cambios que pretende, informó Héctor Romero. Primer informe sobre la investigación de casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en escuelas y colegios del país fue aprobado por la Comisión Especial AMPETRA de la Asamblea Nacional. En el documento han quedado sentadas recomendaciones en el ámbito de la prevención, sanción, reparación y alerta temprana para evitar la impunidad. El primer informe sobre la investigación de casos de abuso sexual en escuelas y colegios del país fue aprobado con 8 votos afirmativos para la Comisión Ocasional AMPETRA. Con relación al documento, los legisladores presentaron algunas observaciones. Considero la socialización como un tema fundamental para romper ese secretismo que ha caracterizado a esta clase de execrables delitos.
Según el asambleísta Franklin Samaniego, el análisis global de casos presentados a la Comisión AMPETRA llegaría a los 170. No pueden seguir quedando en impunidad ciertos casos. Hay el 30% de los casos denunciados que llegan a sentencia, el resto no. Entonces son retos que nos hemos planteado. Además, se dijo que actualmente se ejecuta un trabajo de mesas interinstitucionales para que exista una visión holística de esta realidad. El día de hoy he lanzado como moción de que se requiera la información y la comparecencia de las autoridades que conforman o encabezan las mesas, principalmente el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura. El informe habría determinado que las diferentes instituciones a nivel ministerial, distrital y educativas habrían omitido las denuncias sobre delitos sexuales. Por ejemplo, AMPETRA, sabemos quién es el director, quién estuvo a cargo, en ese entonces quién estaba a cargo de la dirección distrital. Sobre este caso, la representante de familiares y víctimas del caso AMPETRA dijo sentirse satisfecha por el trabajo desarrollado por la comisión. Por fin se ha establecido responsabilidades a los directivos de esta institución privada. Si bien los ejes en los que se enfoca el informe están relacionados con la prevención, detención, reparación y alerta temprana para evitar la impunidad, hay un pedido de parte de los familiares de los menores víctimas de abuso sexual para que se cree una institución especial que vele por los derechos de niñas, niños y adolescentes, informó Javier Rosero. 95 pequeñas y medianas empresas han logrado obtener alrededor de $9 millones, resultado de ferias comerciales apoyadas por el proyecto Al-Invest de la Unión Europea. El programa Al-Invest es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes de la Unión Europea en Latinoamérica. Inició en 1994, buscando atraer inversión europea a esta región. En Quito se analizaron los resultados del último periodo, que inició en el 2016. Hay 95 MIPYMES que han podido participar en ferias y en misiones comerciales gracias al proyecto, y eso ha generado, me dicen aquí, negocios a un valor de 9 millones. Tengo que precisar, estos 9 millones no se han todo materializado, pero había una intención después de las ferias y todo esto para cerrar negocios a un valor de 9 millones, que realmente es bastante. Yo pienso que es importante destacarlo. La Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPORT, Cámara de Comercio de Quito y Cooperación de Promoción de Exportaciones de Inversiones Corpey comentaron su experiencia. Nosotros trabajamos con el concepto de núcleos empresariales, hemos conformado 24 núcleos a nivel nacional que están ubicados sobre todo en las provincias de Manabí, Pastaza, Azuay y Pichincha. El proyecto ha tenido muchísimas actividades, pero son 451 MIPYMES las que se han beneficiado. Es el caso de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, desde la Cámara de Comercio de Quito. También resaltan los logros. Este proyecto definitivamente ha ayudado a que la mayoría de nuestros afiliados tengan la ayuda que realmente se necesita. En el Ecuador, como ustedes saben, sobre el 85% de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías son entre pymes y MIPYMES, y ahí es donde este proyecto específicamente se enfoca, y por eso ha sido tan exitoso en el Ecuador. En este contexto, Marian Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, resaltó la apertura del gobierno ecuatoriano para mejorar las relaciones comerciales. Hemos recibido bastante confirmaciones por parte del gobierno ecuatoriano que sí están trabajando sobre un borrador. Nosotros estamos a la espera. Vamos a poder determinar si es posible o no es posible de entrar en una nueva negociación de lo que podría ser diferentes tratados bilaterales de inversión con diferentes países miembros de la Unión Europea. Informó Héctor Romero. En este mismo ámbito, Ecuador prepara la documentación solicitada por la Comunidad Andina de Naciones luego de que Colombia y Perú pidieron que se investigue si la nueva tasa aduanera ecuatoriana viola los principios del libre comercio. A propósito del sexto Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, el titular aduanero Mauro Andino llevó la información necesaria para aclarar al gobierno del vecino país que la tasa aduanera implementada el pasado mes no supone ningún gravamen al comercio. Para que se den cuenta que no ha habido ninguna afectación, que es un tema que va para el servicio, mejorar el servicio de aduanero, que eso nos va a facilitar mucho más el comercio. Colombia argumentó ante la CAN que la decisión de Ecuador es contraria al programa de liberación andino y a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano defiende la medida. Mientras nosotros podamos, como país, presentar el descargo del para qué es utilizado los 10 centavos
esta tasa aduanera, no habrá ningún inconveniente. Desde el pasado 15 de enero, la aduana fijó una recaudación específica de 10 centavos por servicios de control. Este dinero financiará los programas de control de contrabando aduanero. Hasta el próximo 20 de febrero, Ecuador tiene plazo de entregar a la CAN la documentación que sustente la aplicación de la tasa y dicen tener todos los argumentos listos. Hemos sido muy respetuosos de las normas supranacionales, de nuestras normas internas que también nos facultan para poder cobrar una tasa de servicio, y sobre eso es lo que hemos procedido. Informó Carolina Basante. El ministro de Comercio Exterior entregará la próxima semana un proyecto de ley para atraer nuevas inversiones que incluirá incentivos como la exoneración del impuesto a la salida de divisas. Una rendición de cuentas que se fundamentó en un logro que aún debe pasar por los fueros del Senado estadounidense y Donald Trump. En el mes de marzo ya estamos planificando nuevos showrooms para 6, 7 proyectos importantes para el país que no solamente van a ser industrias, que no solamente van a ser atracción de inversión privada directa, sino son inversiones. Pero para evitar un lobby nuevo cada 2 o 3 años, el ministro Pablo Campana destacó el inicio de la restitución del Consejo de Comercio e Inversiones entre Quito y Washington de cara a un acuerdo comercial. Hay buenos vientos, pero no desconoce los temas que desentonan en la Casa Blanca. Con respecto a la tasa aduanera, es un tema que definitivamente ha ocasionado malestar en los países vecinos, tanto Colombia como Perú, mientras se justifique el uso de aquellos recursos que sean para un uso específico, en este caso combatir la subvaluación, el contrabando y otros temas que se requieren de esos flujos, pues no habría inconveniente. Mientras eso se brega en foros internacionales, acá confirma que el próximo martes le presentará al presidente el proyecto de ley para atraer nuevas inversiones y fortalecer la dolarización. La idea es que los inversionistas giren sus miradas sin dubitar. Eliminar el 5% del ISD para futuras inversiones. Y esto, por favor, tengámoslo claro. Queremos atraer nuevas inversiones, por ende hay que hacer ajustes. Confían en que la vigencia de la tasa aduanera logre justificarse más temprano que tarde, o al menos antes de una providencia judicial que deberá emitir la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, tras una demanda de las cámaras de la producción, informó Jorge Escobar. Por otro lado, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, junto al embajador alemán en el Ecuador, informaron mediante rueda de prensa la entrega oficial de 18 millones de euros como parte de la cooperación de apoyo para la gestión ambiental del país. El financiamiento alemán será destinado para la segunda fase del programa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con énfasis en el sector marino. El embajador alemán destacó que su país mira de forma positiva los proyectos a futuro y que es un gran placer para Alemania poder trabajar junto con Ecuador en la implementación de nuevas iniciativas para proteger la valiosa naturaleza del país. En el tema político, la tarde de este viernes, centenares de militantes del Colectivo Nacional Ecuador Unido caminaron desde el sector de Las Chiris y la avenida Eloy Alfaro al norte de la ciudad hasta el Consejo Nacional Electoral. Allí entregaron más de 200.000 firmas recolectadas en las 24 provincias del país, con las que buscan obtener el reconocimiento y legalidad que exige el Consejo Nacional Electoral según el Código de la Democracia, para convertirse en un movimiento político. Durante el evento, además, sus representantes expresaron su apoyo a la gestión del presidente Moreno. Este gran logro de haber conseguido las 210.000 firmas y más que se ha conseguido hoy por hoy, ha sido por cada uno de ustedes, señores coordinadores, de las 24 provincias del país. El trabajo continúa. En los 3 siguientes meses debemos seguir consiguiendo las firmas pertinentes. Hoy por hoy tenemos una buena cantidad de firmas que nos garantiza el poder ser un futuro movimiento ecuatoriano unido. Vamos a entregar al señor secretario estas firmas hoy día con un acta que tenemos presente, señor secretario, que muy gentilmente nos reciba. Además, este 18 de febrero vencerá el plazo para que los movimientos sociales y partidos políticos que participaron en la campaña para la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero retiren de los espacios públicos la propaganda electoral. Caso contrario, serán sancionados. Así lucen varios espacios públicos y privados.
luego que en la última contienda electoral cerca de 45 organizaciones sociales y políticas hicieran campaña por el sí y no de la consulta popular y referéndum. Luego de conocer los resultados definitivos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, el municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control, dio un plazo para retirar la propaganda. De conformidad a la ordenanza 282, tienen un plazo de 10 días, es decir, de finalizado el proceso electoral, para poder retirar la propaganda de los espacios públicos y también de los espacios privados que hubieran tenido convenio, ¿no? Plazo que se vencerá este domingo 19 de febrero. E inmediatamente, el lunes 19, la agencia iniciará las respectivas inspecciones. Las inspecciones tanto a las viviendas como al espacio público. Estas inspecciones que realizaremos después de estos 10 días posteriores serán netamente fotográficas con inspectores en campo. Esta evidencia nos permite a nosotros identificar el partido o el convenio que se hubiera firmado con el propietario de alguna vivienda y iniciar el proceso administrativo sancionador. Las sanciones para organizaciones o movimientos políticos que incumplan con la limpieza de basura electoral dentro de la ciudad alcanzan las 2 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $772. El tema aquí es que cuando se apertura un proceso administrativo sancionador por la 282, que básicamente son los 10 días, tenemos las dos remuneraciones básicas. Pero si adicional a eso vemos que se utilizó, por ejemplo, un espacio público con mampostería que no tiene las reglas técnicas, va otro proceso administrativo adicional. La publicidad tenía que ser desmontable, no se debía utilizar engrudo para pegar sobre mampostería, no realizar publicidad en monumentos o lugares considerados como patrimoniales. Estas son algunas de las normas técnicas que debieron cumplir todos quienes promovieron la campaña de la consulta popular y referéndum. En Quito informó Adriana Rojas. La Defensoría del Pueblo espera que en los próximos días se dé la resolución sobre la acción de protección presentada a favor de las personas afectadas por la comercialización de cocinas de inducción. Esto luego de que se suspendiera sin sentencia la audiencia de apelación realizada esta tarde en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Desde el 2015 hasta septiembre de 2017, la Defensoría receptó más de 2.400 quejas sobre la supuesta venta abusiva de estos electrodomésticos, sobre todo en las zonas rurales del país. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, amigos, pero al volver en el Comercio TV, mucha atención, se dictó orden de prisión preventiva a madre implicada en quemadura de menor de edad. Además, en la vía Manabí-Guayas, un tanquero cayó al abismo. El conductor falleció. Ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV y con información de última hora. Mucha atención, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, acaba de anunciar el envío de las reformas respectivas tras la aprobación de la consulta popular a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Dice el Twitter que acaba de subir el primer mandatario: siguiendo la voluntad popular expresada el 4 de febrero, he procedido a enviar a la Asamblea Nacional los proyectos de ley de las preguntas 3 y 6 referentes a las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Mucha atención, información de última hora, la confirmación por parte del primer mandatario del envío de reformas de los respectivos proyectos de ley que tendrá que tratar la Asamblea. Les recordamos que esta semana la Asamblea Nacional ya conformó esa comisión especial que estará a cargo del tratamiento de la pregunta 3 y 6. Con esto nos vamos con información referente al acontecer nacional, porque la madre de la infante que resultó con quemaduras de 2º grado cuando cayó sobre su cuerpo un producto químico cuenta con prisión preventiva. La niña de 9 meses se recupera en el hospital Baca Ortiz. Problemas, resentimientos, desacuerdos entre adultos afectaron a una infante. Supuestamente la madre intentó suicidarse ingiriendo un líquido utilizado para destapar cañerías cuando forcejeaba con su pareja. Este se habría derramado cayendo sobre la pequeña, quien resultó con quemaduras en la espalda y parte de sus piernitas. Intento quitarle que no se tome y ella forcejea
y o sea, se lanza en su rostro un poco y el poco cae en la pared y eso es lo que le dama en el colchón y le llega la bebida, le salpicó. A la DINAPEN le llegó la novedad. Para las diligencias del caso tomó contacto con la madre. La autoridad en la audiencia de flagrancia dispuso acción preventiva para la mujer de 30 años de edad. Lo que ha habido es tal vez por tema de licor, tema social. Ha habido una disputa, una pelea, una agresión y de lo cual víctima salió la niña. Supuestamente cuando sucedieron las cosas la mujer estaba bajo efectos del alcohol. Ahora será la autoridad competente la que determine si la pequeña cuando sea dado de alta regresa a casa o pasa a un hogar de acogimiento, todo para precautelar su integridad. Nosotros vamos a tratar de que esté en un lugar propicio. Si hay familiares que se puedan hacer cargo de la misma y la jueza lo determine, en buena hora, pero si no hay ningún familiar, tendrá que ingresar en una casa de acogimiento. La infante permanece internada en el Hospital de Niños Vaca Ortiz. Estiman que podría abandonar la casa de salud la próxima semana. Todo depende de su evolución. El certificado médico que se le hizo la valoración por parte del médico legista arroja de 9 a 30 días de incapacidad luego de la valoración. El hecho sucedió en el sector de La Libertad. La menor regresará a casa siempre y cuando la autoridad de la niñez compruebe que el núcleo familiar está en capacidad de garantizar su bienestar. Lo que nosotros tratamos siempre es de salvaguardar la integridad. Un caso donde inocente criatura terminó pagando errores de grandes. En Quito informó Iván Casamen. Ahora nos vamos hasta Chimborazo. 2 mujeres docentes quienes estaban desaparecidas fueron encontradas sin vida la mañana de este viernes. Según Fiscalía, se habrían accidentado en un vehículo que viajaban y que se precipitó unos 600 metros a un barranco. En medio de la espesa bruma, personal del GOE rescataba uno de los cuerpos de las 2 mujeres quienes estaban desaparecidas desde el miércoles. Al parecer, habrían perdido pista en su todoterreno. Se precipitaron unos 600 metros hacia un barranco. Y bueno, efectivamente está confirmado la identificación de las 2 chicas, de igual manera restos de los vehículos que se encuentran en el camino hacia la quebrada. Acerca de las desapariciones de 2 personas de sexo femenino, por lo que se coordinó, se dispuso a la INASEP que trate de ubicar a los cuerpos. Una vez hecho el barrido por parte de las agentes del GOE, se ha encontrado en este sector. La tragedia sucedió en el sector de Panza Redonda en el cantón Payatanga. Las 2 mujeres docentes de una escuela se presume regresaban a sus casas luego de una fiesta. Aún no se sabe qué fue lo que sucedió. El agreste terreno dificultó las tareas de rescate. Extracción del cuerpo. De igual manera, la dificultad del terreno nos obliga a tomar las medidas de seguridad del caso. Las compañeras venían a las 3:30 de la mañana. Bajaban para esta zona y una compañera blanquita, ella bajaba detrás en otro carro y le vio por el sector del Lirio, pero la sorpresa de nosotros es que debían estar ya a las 6 de la mañana en Payatanga y no llegaron nunca. Sus familiares se ahogaban en el intenso llanto mientras la lluvia caía y los rescatistas seguían extrayendo los cuerpos de las desafortunadas. A los que se encontraban desaparecidos son 2 personas de sexo femenino quienes presuntamente habían estado circulando en un vehículo y habrían ido al barranco. Según el fiscal y personal del GOE, los cuerpos estaban a 160 metros. Al parecer, salieron despedidas tras el volcamiento. Es difícil el ingreso ya que tiene aproximadamente 160 metros, lo que pudimos medir en la cuerda del primer cuerpo y el otro cuerpo a 170 metros. En medio de los gritos de los deudos, los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Como les anunciamos, un vehículo tanquero de combustible se fue al abismo en la vía Manabí-Guayas. El conductor falleció y quedó atrapado en el interior del automotor. Varias horas tardaron los rescatistas en recuperar el cuerpo. Las autoridades investigan las causas del percance y se presume que sea por pérdida de pista tras las fuertes lluvias que se registran en la zona. Eran los momentos que el cuerpo de un conductor era recuperado por agentes de la CTE y bomberos, cuando un tráiler tipo tanquero de combustible se fue al abismo.
El hecho se registró en la vía Manabí-Guayas, a la altura del puente de la entrada al recinto América perteneciente al cantón Jipijapa en Manabí. Volcamiento con fallecimiento lamentablemente del señor conductor. No, está vacío, el tanquero estaba yendo de aquí hacia Jipijapa. Luego recuperado el cuerpo de la víctima, quien conducía el pesado vehículo, fue reconocido por los agentes de tránsito. Montaño Rondal Delfín Benito es el conductor de, en este caso, el cabezal tanquero. Y el vehículo, pues vamos a ver si con una pluma o con una grúa se la puedo sacar, porque como ustedes pueden ver, ya visualizaron, está al fondo de lo que es el río de Taquebrada. El caso es investigado por las autoridades, aunque se presume que el accidente fue por pérdida de pista debido a que la calzada estaba mojada por las lluvias. Un fallecido, 4 personas heridas y un auto incinerado es el resultado de un accidente de tránsito suscitado en el cantón El Guabo, provincia del Oro. El fallecido y los heridos son elementos de la Armada del Ecuador. Un trágico accidente de tránsito volvió a teñir de sangre las vías de la provincia de El Oro. Una persona fallecida y 4 heridas es el resultado del choque entre un volquete y un automóvil. El incidente se produjo en la vía Panamericana a la altura de la Hacienda Pensilvania del cantón El Guabo. Un tráiler que había intentado rebasar por inercia y la velocidad, ¿no? La volqueta invade el carril y producto de esto choca al auto. El fuerte impacto produjo que el vehículo liviano ardiera en llamas. Fueron los transeúntes los que ayudaron a que los ocupantes, quienes serían elementos de la Armada del Ecuador, salieran del automotor. Producto del impacto también el vehículo seguramente causó algún cortocircuito y producto de lo que se derramaron combustible, se produce el incendio. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud y permanecen con pronóstico reservado, mientras que el occiso fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las pericias de ley. Se dio el coche de estos militares con esta volqueta y vemos que la explosión, las llamas tremendas. El automotor que habría sido el causante del siniestro no se encontraba en el lugar, tampoco el chofer del volquete. Según se conoció, los uniformados habrían salido de Franco y se dirigían hacia la ciudad de Guayaquil a visitar a sus familiares. Desde El Guabo, informó Karina Valdivieso. El conductor del bus de transporte público que utilizaba el celular mientras conducía fue separado definitivamente de la cooperativa a la que pertenecía. La medida fue adoptada tras el incumplimiento de la ley de tránsito que expuso a los usuarios de la unidad a sufrir un posible accidente. Recordemos que la infracción fue reportada a través de un video en las redes sociales. Desde hace algunos días, este video que muestra a un conductor de un bus de transporte público utilizando su teléfono mientras conduce, se viralizó en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo el chofer baja la mirada durante varios segundos, exponiéndose y exponiendo a los usuarios del bus a sufrir un accidente en la carretera. La grave infracción de tránsito generó múltiples críticas hacia la irresponsabilidad del ciudadano y a la necesidad de endurecer las medidas de control en las vías. En nuestro país, hace cerca de 2 años, se implementó el denominado transporte seguro, mecanismo que a través de cámaras de videovigilancia monitorea la unidad para evitar siniestros y asaltos. Estas cámaras son aperturadas tanto a la cabina para el lado del conductor como para las cabinas en el lado de los pasajeros y en la parte externa del vehículo. Esto nos ayuda fundamentalmente justamente para identificar maniobras peligrosas, excesos de velocidad, uso de dispositivos móviles. A través de este método, la Policía Nacional, quien es la encargada de controlar el tránsito en las carreteras, ha podido sancionar a las unidades y cooperativas que incumplen la ley. En este año, una en lo que va del año. Y en el año anterior fueron sancionadas 2 cooperativas. Actualmente el 70% de las flotas de transporte público que operan en el país implementaron este sistema. Sin embargo, su uso no es obligatorio. Se está trabajando con la Agencia Nacional de Tránsito primero para que se norme, para que exista una obligatoriedad en que esto se deba aportar. Por lo que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar que el irrespeto a la norma provoque fatales accidentes. Lo que necesitamos es que nos den la placa del vehículo y en qué ruta se encuentra. Las investigaciones para sancionar al implicado en el hecho continúan. Mientras tanto, la cooperativa implicada, por medio de un comunicado oficial, informó los correctivos que tomó tras del incidente. El incumplimiento del reglamento, la inobservancia a la ley de tránsito
y el poner en riesgo a los usuarios hizo que nosotros separemos definitivamente al conductor. Solicitamos las debidas disculpas a la ciudadanía, a nuestros usuarios, por ser un caso aislado. Informó Sofía Vintimilla. A esta hora, una nueva pausa en el Comercio TV. Al regresar en las noticias del mundo, información de última hora: terremoto de 7 grados en escala de Richter sacude México esta noche, y además el FBI admite errores en la investigación por tiroteo donde fallecieron 17 personas en los Estados Unidos. Ya regresamos. Es momento de despedirnos, amigos. Un buen fin de semana para todos. Un abrazo grande.